Escucha esto con atención. Una mujer no empieza a extrañarte cuando te vas. Empieza a extrañarte cuando descubre algo que jamás pensó perder. Y cuando ese momento llega, casi siempre, ya es demasiado tarde. La mayoría de los hombres cree que una mujer extraña cuando la ignoran, cuando desaparecen o cuando se hacen los difíciles. Pero eso no crea deseo. Eso crea alivio. Una mujer no extraña a un hombre porque no está. Lo extraña cuando siente algo que no puede reemplazar en sí. ¿Alguna vez sentiste que ella se volvió fría, que dejó de escribir o que actuaba como si ya no le importaras? Esto no es lo que te contaron. Hay una razón mucho más profunda detrás de ese cambio, y casi nadie la entiende. Una mujer se acostumbra rápido a mensajes, atención y palabras bonitas. Pero hay algo a lo que nunca se acostumbra, a la sensación de cómo se siente consigo misma cuando está contigo. Si con otros hombres se siente normal, cómoda o segura, pero contigo se sentía viva, deseada, vista y emocionalmente expuesta, entonces, aunque se vaya, aunque te bloquee, o aunque diga que ya no siente nada, su mente no te suelta. El error que casi todos cometen cuando sienten que la están perdiendo es intentar arreglarlo hablando de más, explicando, pidiendo seguridad o demostrando miedo. Y eso mata todo, porque una mujer no extraña lo que necesita de ella, extraña lo que no puede controlar. Una mujer empieza a extrañar cuando descubre que contigo era diferente, y ahora ya no lo es. Empieza a recordar cómo reía, cómo pensaba y cómo se sentía más mujer a tu lado. Y cuando esa comparación aparece, su mente entra en conflicto. Ese conflicto no se nota al principio. No escribe, no llama. Observa, mira sin ser vista. Revisa, recuerda, compara, y cuanto más intenta convencerse de que ya no le importas, más presente te vuelves en su cabeza. Aquí es donde todo cambia, porque el deseo no nace del contacto, nace de la ausencia correcta, no de desaparecer, sino de dejar un espacio donde su mente tenga que trabajar sola. Y cuando una mujer empieza a trabajar emocionalmente, sin tu intervención, lo que siente crece en silencio. No porque tú hagas algo, sino porque ella ya no puede ignorarlo. Una mujer que empieza a extrañarte de verdad, no te busca de inmediato, no porque no quiera, sino porque su orgullo y su emoción entran en conflicto. Siente algo, pero no quiere perder el control. Por eso observa, en silencio. Mira tus movimientos. Revisa si sigues igual, si sigues con tu vida, si sigues siendo tú. No inicia contacto porque escribir sería admitir que algo dentro de ella sigue vivo. Mientras más intenta ignorarlo, más presente te vuelves. Su mente empieza a hacer preguntas incómodas. Se pregunta si aún tiene impacto en ti, si todavía importa, si tú también sientes algo, o si ya la superaste. Ese estado mental no es indiferencia, es apego contenido. En este punto, muchos hombres cometen el error de reaccionar. Publican cosas para llamar la atención, escriben casualmente, intentan provocar celos, o buscan una excusa para aparecer. Y sin darse cuenta, rompen la tensión, porque cuando ella siente que sigues disponible, lo que estaba creciendo dentro de ella, se debilita. Una mujer extraña, cuando invierte emoción y no recibe certeza. Esa falta de certeza crea tensión, y la tensión, cuando no hay presión, se transforma en obsesión silenciosa. Su mente empieza a trabajar sola, intentando entender qué está pasando. ¿Por qué no puede dejar de pensar en ti? Después de un tiempo, aparece el primer contacto. No es directo ni profundo. Es un mensaje sin motivo real. Algo como me acordé de ti o vi algo y pensé en ti. No busca conversación. Busca confirmación emocional. Quiere saber si todavía hay algo ahí. Si respondes demasiado rápido, transmites ansiedad. Si respondes frío, transmites rechazo. Y si respondes largo, transmites necesidad. Cualquiera de las tres opciones rompe el equilibrio. Lo que mantiene viva la conexión es una respuesta tranquila, presente, breve y abierta, sin empujar, sin explicar, sin pedir nada. Cuando respondes así, ella siente que algo sigue ahí, pero no puede leerlo del todo. Y cuando una mujer no puede leer lo que sientes, su mente no descansa. Empieza a invertir más, escribe un poco más, recuerda cosas, menciona momentos del pasado. Ahí aparece la comparación. No la dice en voz alta, pero ocurre. Empieza a compararte con otros hombres, se decepciona rápido con nuevas conexiones, se aburre, siente que algo falta, y sin quererlo, su mente vuelve a ti. No porque seas perfecto,
sino porque contigo se sentía diferente. Lo que ella extraña no son los recuerdos, es la identidad emocional que tenía contigo, cómo se sentía siendo ella misma a tu lado. Y cuando esa identidad no aparece con nadie más, la nostalgia se vuelve más fuerte. En este punto, el mayor peligro es intentar acelerar, hablar de sentimientos, pedir claridad o buscar definir algo. Porque cuando una mujer aún está decidiendo, cualquier presión se siente como una amenaza. Y ante la amenaza, se cierra. La atracción en esta fase no se construye hablando, se construye sosteniendo una energía estable. Estar presente sin urgencia, mostrar interés sin necesidad, seguir con tu vida sin desaparecer. Esa combinación es rara y por eso impacta. Cuando una mujer siente que contigo no hay caos, ni drama, ni presión, pero sí conexión, su mente empieza a bajar la guardia. Y cuando baja la guardia, lo que siente deja de ser confusión y empieza a tomar forma. Todavía no es decisión, pero ya no es duda. Es el inicio de algo que, si no se arruina, puede crecer solo aun cuando una mujer empieza a acercarse de nuevo. La mayoría de los hombres cree que ese es el momento de hablar claro, de decir lo que siente o de definir qué son. Y ahí es donde todo se rompe, porque cuando ella todavía está sintiendo y aún no ha decidido, las palabras pesan más de lo que deberían, no porque sean falsas, sino porque llegan antes de tiempo. En esta etapa, ella se mueve entre el deseo y el miedo. Un día se muestra cercana, al siguiente se distancia un poco. No está jugando, está intentando protegerse de volver a sentir algo que no sabe si puede sostener. Y si tú interpretas ese vaivén como una señal para presionar, su mente se cierra. Muchos hombres creen que ser honesto significa decirlo todo, pero la honestidad emocional, cuando no está acompañada de calma, se percibe como carga. Y una mujer no se acerca a una emoción que siente como una responsabilidad, se acerca a una emoción que se siente segura. Por eso, cuando ella escribe más, recuerda cosas o muestra interés, lo peor que puedes hacer es intentar convertir eso en una conversación seria. No porque hablar sea malo, sino porque en ese momento la conexión necesita sentirse, no explicarse. Las emociones no se negocian, se despiertan. Cuando tú te mantienes tranquilo, presente y coherente, sin cambiar tu forma de ser por el hecho de que ella se acerque, ocurre algo importante. Ella empieza a sentir que contigo no hay urgencia, que no hay presión por llegar a ningún lado, y eso le da espacio para sentir sin miedo. Hay un cambio invisible que ella empieza a notar. No es algo que tú anuncies ni muestres, es algo que se percibe. Tú sigues con tu vida. Estás más centrado, más claro, más estable, no para demostrar nada, sino porque ya no dependes de su reacción para estar bien. Y ese cambio despierta una pregunta incómoda en su mente. Empieza a preguntarse si tal vez te perdió, no porque no hubiera conexión, sino porque no supo valorar lo que había. Y cuando esa idea aparece, su percepción de ti cambia. Ya no te ve como alguien disponible que puede tomar o dejar cuando quiera. Empieza a verte como alguien que siguió creciendo incluso sin ella. En ese momento, ella pierde una parte del control emocional que sentía tener. Y cuando una mujer siente que ya no controla la situación, su interés se vuelve más profundo. No porque quiera dominar, sino porque su mente necesita entender qué está pasando. Aquí es donde muchos hombres se confunden y piensan que ya todo está ganado, y cambian. Se vuelven más intensos, más disponibles, más pendientes. Sin darse cuenta, rompen la coherencia que generó la atracción, porque lo que ella estaba empezando a desear no era atención, era estabilidad. La atracción en esta fase se mantiene cuando tú sigues siendo el mismo. No más frío, no más intenso, simplemente coherente. Cuando no intentas definir, cuando no empujas, cuando no te adelantas a lo que ella aún está procesando, su mente sigue avanzando sola. Ella empieza a sentir que contigo puede acercarse sin perderse, que puede sentir sin ser empujada, que puede quedarse sin sentirse atrapada. Y esa sensación es rara, porque la mayoría de las experiencias emocionales vienen con presión. Todavía no es el momento de cerrar nada, es el momento de sostener lo que se está formando. Y cuando se sostiene bien, lo que nace no necesita ser forzado. Crece porque quieren cuando la conexión ya se siente estable. Aparece una tentación peligrosa al querer aclararlo todo, decir lo que sientes, pedir definiciones, buscar seguridad. Parece maduro, parece lógico, pero en esta etapa es exactamente lo que rompe la dinámica, porque la atracción que aún se está formando
no necesita claridad, necesita continuidad emocional. En muchas mujeres se alejan no porque el hombre no sea honesto, sino porque sienten que la están empujando a decidir antes de estar listas. Y cuando una mujer siente que debe decidir para no perderte, su mente entra en defensa. No porque no le importes, sino porque no quiere sentirse atrapada. Aquí hay algo que pocos entienden. La conexión emocional se fortalece cuando una mujer siente que puede acercarse sin consecuencias inmediatas, que puede explorar lo que siente sin que eso implique compromisos, explicaciones o promesas. Esa libertad interna es lo que le permite profundizar. Cuando tú sigues presente, pero no exigente, interesado, pero no dependiente, constante, pero no invasivo, su sistema emocional empieza a relajarse. Y cuando se relaja, baja la guardia. No porque tú hagas algo especial, sino porque no haces lo que la mayoría haría. Hay un gesto silencioso que ella nota más de lo que imaginas en tu consistencia. Sigue siendo el mismo, con o sin respuesta, con o sin acercamiento. No cambias tu energía según lo que ella haga. Esa estabilidad es desconcertante para alguien que está acostumbrada a reacciones emocionales, aun cuando ella percibe que su acercamiento no te acelera y su distancia no te desarma. Algo que deja de sentir que tiene poder sobre la situación y empieza a sentir curiosidad. Y la curiosidad es el inicio del deseo consciente en este punto. Ella empieza a observarte más, no para controlarte, sino para entenderte. Quiere ver si eres real, si no es solo una fase, si tu forma de ser se mantiene en el tiempo, porque lo que realmente genera confianza no son las palabras, es la repetición coherente de una energía en el error. Aquí es intentar sellar el resultado, creer que ya es momento de definir, de asegurar, de cerrar. La atracción no se captura, y cuando se intenta capturar, se asfixia. Así tú sigues avanzando con tu vida, manteniendo tu ritmo, tus intereses y tu dirección, sin excluirla pero sin girar alrededor de ella. La dinámica se invierte. Ella empieza a preguntarse dónde encaja, en lugar de preguntarte a ti, ¿qué quieres? En esa inversión mental es poderosa, porque ya no eres tú quien busca claridad, es ella quien empieza a necesitarla, no porque tú la exijas, sino porque su emoción necesita coherencia. Todavía no es el final del proceso, pero ya no estás al inicio, estás en el punto donde una mala decisión puede romper todo, o una buena presencia puede consolidar lo que se está formando. Llega un momento en el que la conexión deja de ser confusa y empieza a sentirse fluida. Ella escribe con más naturalidad, comparte detalles de su día, baja la guardia emocional y se queda más tiempo en la conversación. No es amor todavía, pero ya no es solo curiosidad, es apertura, y la apertura no se empuja, se acompañan aquí. Muchos hombres creen que el siguiente paso es confesar lo que sienten o proponer algo claro, pero ese impulso suele venir del miedo a perder, no de la seguridad. Y cuando una acción nace del miedo, la otra persona lo percibe, aunque no sepa explicarlo. El paso correcto en este punto no es hablar, es sostener la experiencia, estar presente sin urgencia, mostrar interés sin necesidad, dejar que el vínculo se sienta natural, no dirigido. Cuando ella siente que contigo todo fluye sin esfuerzo, su mente empieza a asociarte con calma y bienestar. Hay una señal que confirma que la inversión emocional ya comenzó. Ella empieza a preocuparse por cómo te sientes, te justifica, te defiende frente a otros, o se interesa por tu bienestar sin que tú lo pidas. En ese momento, ya no estás solo recibiendo conexión, está aportándola, y aquí aparece el peligro. Silencioso en pensar que ya todo está ganado, y cambiar. Volverte más intenso, más pendiente, más disponible. Sin darte cuenta, rompes la coherencia que hizo posible esa inversión. Porque lo que ella estaba eligiendo no era atención, era estabilidad. La regla en esta fase es simple, pero difícil de aplicar. No te vuelvas diferente solo porque ella se acerca. No intentes mejorar la experiencia añadiendo más. Mantén lo que ya funciona. La atracción no crece por acumulación, crece por consistencia. Cuando ella siente que no te pierdes y avanza, pero tampoco te controla si se acerca, su deseo se estabiliza. Y un deseo estable es muy distinto a una emoción impulsiva. Silencioso, pero más profundo. Este es el punto donde muchas conexiones se rompen por ansiedad disfrazada de interés. Preguntas innecesarias, mensajes de más, cambios de tono. Todo eso comunica inseguridad.
aunque las palabras sean correctas. Así tú sigues siendo tú, sin perseguir ni huir. Ella empieza a relajarse aún más. Y una mujer relajada emocionalmente empieza a imaginar sin miedo, no porque tú la empujes, sino porque el espacio lo permite. Todavía queda una parte delicada del proceso, porque a veces, justo cuando todo parece avanzar, ella se enfría de golpe, no porque algo haya salido mal, sino porque algo empezó a sentirse demasiado real en cuando ella se enfría de repente. Casi siempre, se interpreta como desinterés. Pero, en muchos casos, no es que haya dejado de sentir, es que lo que siente empezó a ser demasiado intenso. Cuando la conexión cruza cierto nivel, se activa su mecanismo de protección. El miedo a perder el control, a equivocarse o a volver a sufrir. Aparece sin avisar. En ese momento, el error más común es perseguir, escribir más, preguntar qué pasa, intentar aclarar o arreglar la situación. Todo eso, aunque parezca lógico, confirma su miedo interno. Su mente traduce ese comportamiento como presión, y ante la presión, se aleja más. La respuesta correcta no es confrontar ni desaparecer. Es regular tu energía, seguir siendo amable, estable y presente, pero sin empujar. Dar espacio sin castigar, mantener el contacto natural, sin intentar forzar cercanía. Esa actitud es contraintuitiva, pero poderosa. Cuando tú no reaccionas con ansiedad, algo cambia dentro de ella. Empieza a preguntarse por qué su distancia no te desarma, por qué su silencio no te altera, por qué no la persigues como otros lo hicieron. Y esas preguntas la traen de vuelta emocionalmente. Mientras tú mantienes coherencia, su sistema nervioso se relaja. Empieza a sentir que contigo no hay drama, que no hay montaña rusa emocional. Y después de la intensidad, la calma se vuelve atractiva, porque la calma se siente segura. Aquí ocurre un cambio importante. Ella empieza a extrañarte no por lo que haces, sino por cómo la haces sentir cuando no estás. Tú, esencia y no. Se siente como abandono, se siente como estabilidad que no depende de su reacción. Cuando ella nota que su distancia no te controla y su cercanía no te cambia, empieza a acercarse desde un lugar más honesto, ya no por miedo a perderte, sino por deseo de volver a sentir esa conexión. En esta fase, hay una frase que muchos dicen creyendo que es madura, pero que vuelve a activar todos sus miedos. Hablar del pasado, reclamar explicaciones o pedir garantías emocionales. Eso la hace retroceder otra vez. La clave aquí es mantenerte en el presente, no traer el pasado a la conversación, no exigir explicaciones, no cargar la interacción con emociones no resueltas. Cuando ella siente que contigo no tiene que defenderse, se queda más tiempo. Este momento define si la conexión se consolida o se rompe, porque si tú sostienes la calma cuando ella se protege, le das la oportunidad de elegirte sin sentirse forzada, aun cuando ella reaparece como si nada hubiera pasado. Muchas emociones se mezclan, alegría, confusión, ganas de preguntar, necesidad de entender, y ahí es donde la mayoría arruina todo, porque ese no es el momento de reclamar, ni de preguntar por qué se fue, ni de buscar explicaciones. Aunque tengas derecho a sentirlo, expresarlo en ese instante, rompe la seguridad que ella acaba de recuperar. Cuando una mujer vuelve con naturalidad, no es porque haya olvidado lo que pasó, es porque está probando el terreno. Creer versi puede estar contigo sin sentirse juzgada, presionada o culpable. Si percibe reproche, su mente se cierra. Si percibe calma, se relaja. La respuesta correcta no es fingir que no pasó nada ni traer el pasado al presente. Es quedarte en el ahora. Mantener una energía tranquila, abierta y sin carga emocional. Esa actitud comunica algo muy poderoso contigo. No hay que defenderse. Cuando ella siente eso, baja la guardia sola. Empieza a quedarse más tiempo, a compartir más, a mostrarse más auténtica y sin darse cuenta, vuelve a invertir emocionalmente. Aquí ocurre un cambio sutil pero profundo. Ella deja de verte como un riesgo emocional y empieza a verte como un lugar seguro. Y cuando una mujer siente seguridad sin perder conexión, su interés deja de ser reactivo y empieza a ser consciente. En este punto, hay algo más que consolida todo en tu vida, no como demostración, sino como realidad. Ella nota que tienes ritmo, propósito, dirección, que tu vida no se detuvo esperando una respuesta. Eso despierta una pregunta interna difícil. Empieza a preguntarse si encaja en tu vida.
en lugar de preguntarse si tú encajas en la suya. Y esa inversión mental cambia la dinámica por completo. Ya no eres tú quien busca validación, es ella quien empieza a necesitar claridad. Muchos hombres arruinan este momento buscando confirmación, preguntando qué siente, qué quiere o hacia dónde va todo. Pero la confirmación mata el deseo, porque transforma una elección en una obligación. Cuando tú no pides ser elegido, te vuelves más valioso, porque transmites que estar contigo es una opción, no una necesidad. Y eso hace que ella se quede no por presión, sino por decisión. Ya casi todo está dicho, solo falta el cierre correcto. Cuando todo ya se siente natural, cuando la conexión fluye sin esfuerzo, y ella está presente por decisión propia, aparece el último obstáculo, el impulso de cerrar con palabras, de definir de asegurar. Y aunque parezca lógico, en este punto es lo único que no hace falta. A una mujer no se queda porque se lo pidas, ni porque se lo expliques. Se queda porque lo siente. Y cuando ya está invirtiendo, pedir confirmación solo demuestra duda. No sabrá ella, sino sobre ti mismo. Y esa duda debilita lo que ya estaba firme. El cierre correcto no es un discurso ni una conversación seria. Es seguir viviendo tu vida con dirección, incluyéndola sin convertirla en el centro. Cuando ella siente que suma a tu vida, pero no la sostiene, su deseo se vuelve elección consciente. Aquí ocurre algo silencioso, pero definitivo. Ella deja de preguntarse qué eres para ella, y empieza a preguntarse si quiere perderte. YSA no nace del miedo, nace del valor que percibe en ti a lo que realmente la hace quedarse. No son promesas ni planes, es la coherencia entre quién eres y cómo la hace sentir. Ser estable sin ser aburrido. Presente sin ser dependiente. Claro sin ser invasive. Esa combinación es rara, y por eso deja huella en este punto. Ella ya no vuelve por nostalgia. Se queda por respeto. Y el respeto sostenido es la base de cualquier conexión que dura. Porque donde hay respeto, el deseo no se apaga. Se transforman cuando una mujer descubre que no te perdiste esperándola, que no te rompiste por su ausencia, y que tu valor no dependía de su decisión. Algo cambia para siempre. Empieza a verte como alguien que no se reemplaza fácilmente en Yan. Y ahí es donde ocurre lo que muchos buscan, pero pocos entienden. Ella no se queda porque la convenciste. Se queda porque eligió quedarse en el poder real. Nunca estuvo en hacer que alguien vuelva. Estuvo en convertirte en alguien cuya ausencia se nota, cuya presencia se valora, y cuya vida sigue avanzando con o sin compañía, aun cuando una mujer te extraña como loca. No es porque hiciste más, es porque fuiste sólido, porque no te perdiste, porque no suplicaste, porque no forzaste, y cuando ella finalmente lo entiende, a veces ya es tarde. Pero para ti, nunca lo es, porque ya no necesitas que nadie te elija para saber quién eres.